¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente, desde casa les estoy trayendo una nueva edición de Avance Rural. Como venimos haciendo hace varias ediciones, estamos reeditando programas que hiciéramos el año pasado. Ustedes saben que debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 estamos todos en un aislamiento. Por tal razón estamos trabajando de esta forma con la información que hemos generado antes. El programa de hoy va a hablar sobre lo que son los cultivos de cobertura o de servicio. Básicamente son notas que hicimos en el marco del 27º Congreso de APRESID que se realizara en el mes de agosto del año pasado en Rosario, y también vamos a estar trayéndole una información sobre lo que es el pollo campero. Vamos ya a lo que son los cultivos de servicio o de cobertura y las notas que hiciéramos en Rosario. Un cultivo de cobertura básicamente en la pampa húmeda en Argentina sería un verano de invierno que lo estamos sembrando muy temprano, como lo hace el productor ganadero, marzo, abril, y cuyo objetivo en general es un cultivo que no va a cosecha, ¿no es cierto? Entonces, al no ser de cosecha, se busca secarlo una vez que genera un cierto volumen y queda en superficie. Por eso se le llama cultivo de cobertura y ahora se le llama cultivo de servicio también, porque ese cultivo va a cumplir un cierto número de servicios que es el productor el cual le asigna esos servicios, porque el productor puede tener problemas de malezas o ascenso de napa o ascenso de sales. Entonces el productor va a decir, bueno, voy a sembrar esta cobertura con estos objetivos, y esos son los servicios. En el cultivo de servicio, cuando hablamos, por ejemplo, el productor que tiene problemas de napa, ¿cómo influencia ese cultivo en ese problema? Bueno, el cultivo de cobertura hace lo que hace cualquier otro cultivo, consumir agua. El tema es que si yo quiero vaciar un tanque de agua lo más que puedo, necesito poner a alguien que consuma mucho. Entonces ahí entra a jugar mucho la especie y el ciclo. El ciclo de cultivo de cobertura, si yo quiero consumir agua, tiene que ser lo más largo posible para vaciar ese tanque un periodo más prolongado y lo que más pueda para poder recibir las lluvias primaverales con un suelo que tenga capacidad de infiltración y de absorber semejantes precipitaciones como las que estamos teniendo en algunas localidades. Por eso es clave la elección de la especie y el ciclo en el caso de este servicio, de bajar el tema de la profundidad de la napa. Seguimos escuchando al ingeniero Tomás Baigorria, quien fue convocado por APRESID para hablar sobre los cultivos de servicio, y en este momento nos va a comentar uno de los servicios que realizan los cultivos de cobertura, que es el control de malezas. En cuanto a control de maleza, los cultivos de cobertura tienen dos modos de acción básico, ¿no? Uno sería la competencia, que es mientras el cultivo de cobertura está vivo. Por eso hay que elegir cultivos de cobertura que sean lo más competitivos posible, agresivos. Uno siempre busca buena densidad de plantas, fechas de siembra temprana para tener una tasa de crecimiento alta. Y después hay otra etapa en la cual el cultivo de cobertura está seco. Una vez que está seco el cultivo de cobertura, queda ese mulch en superficie, y ese mulch es lo que sería el otro modo de acción, que sería una interferencia física. El cultivo de cobertura ya muerto, seco, en superficie, esa cobertura está siendo una interferencia para las malezas anuales de semillas muy pequeñas, y a su vez lo que permite es un sombreo, entra menos luz, y a su vez la temperatura del suelo, o sea, tarda mucho más en calentarse el suelo. Entonces hay ciertas cuestiones en algunas malezas anuales, semillitas, que necesitan ciertos requerimientos de temperatura y de luz. Si no los tienen, no germinan. Entonces, bueno, la cobertura también, una vez seca, tiene ese otro modo de acción en cuanto a las malezas. Al finalizar la charla, el ingeniero Tomás Baigorria explica cuáles son los pasos que debe seguir un productor que quiere iniciarse en el uso de los cultivos de servicio o de cobertura.
El proceso se inicia como en general lo ponemos en práctica nosotros, que es trabajar y probar sobre pequeñas superficies, explorar en el 1% de la empresa, una explotación de 1000 hectáreas o de 100 hectáreas que haga 1 hectárea y comience a probar diferentes especies, diferentes fechas de siembra y que vaya haciendo ajustes locales. En base a eso nosotros en el término de 2 a 3 años uno ya saca una información importante en lo que es consumo de agua, qué producción de materia seca, si tolera bien las heladas, con el calor que pasa, cómo después el cultivo que siembro arriba del cultivo se desarrolla bien, se desarrolla mal, y ahí voy empezando ya a seleccionar algunas y algunas ya descartar. Eso sería una alternativa. El ingeniero Bernardo Romano, él es miembro de la comisión directiva de APRESID. Nos comenta su experiencia con respecto a la siembra directa y fundamentalmente con los cultivos de servicio. Socio de la regional, la Chacra Bragado Chivilcoy, Bueno, desde el año 2010. 2010. Y estoy acá por mis padres, ¿no? Porque ellos fueron socios desde el principio y me inculcaron la pasión por el cuidado del suelo, ¿no? Del ambiente. Bueno, coméntame, o sea, ¿qué sentiste, o sea, el ver todo este movimiento, o sea, y tus padres desde cuándo fueron socios? Contame un poquito de eso. Mis padres fueron socios desde el principio, vinieron a los primeros congresos hasta que yo me recibí en el año 96 y a partir de ahí empecé a venir yo en representación de ellos y después me hice socio yo. En el año 2007 me hice socio yo directamente, pero ellos siguen siendo socios. Y siempre precursores en siembra directa, allá en la zona nuestra, en Alberti, en Chivilcoy, siempre cuidando el suelo y tratando de mejorarlo y obteniendo las ventajas del sistema de siembra directa bien dicho, ¿no? Bien manejado. Y ahora, yo desde hace 10 años, 11 años incursionando en los cultivos de servicio y dándole otra vueltita más de rosca a la sustentabilidad. Contame un poquitito tu experiencia en los cultivos de servicio. Ya, empecé hace 11 años en un campo que yo trabajo, que agarré justo ahí, muy degradado. A mí me costaba estabilizar los lotes en sistema de siembra directa, en esos casos particulares los argidoles muy degradados, me costaba 8 años estabilizarlos, que era mucho tiempo. Cuando hablas de estabilizar, dale ejemplo, por favor. Estabilizar quiere decir que sean estables en producción. O sea, vos tenías distintos picos de producción por el mismo lote o años distintos. Me costaba mucho, o sea, esos lotes específicamente, costaba mucho estabilizarlo, quiere decir que costaba mucho mejorarlos, llegar a un nivel donde la mejora te permitía tener una producción estable. Correcto. Que en años buenos y en años malos. Siguiendo la charla con el ingeniero Bernardo Romano, él comenta qué era lo que estaba buscando cuando incorporó los cultivos de servicio. Con estos cultivos de servicio, al simular una pastura perenne durante todo el año, al tener, porque yo hacía en ese momento trigo, soja, maíz, o sea, tenía un año todo cubierto y el otro año medio año cubierto y medio no, pensaba en incorporar un cultivo de servicio antes del cultivo de maíz, podía llegar a acelerar esos periodos, a cortarlos, digamos. Y así fue, aprendiendo, como siempre, ¿no? Con fracasos, errores, aprendiendo de eso, fui acelerando la mejora de los suelos y obteniendo crecimientos de materia orgánica y de rendimientos más rápidos, ¿no? Y obteniendo techos más altos de por ejemplo, llevarlo a los números, que a veces viste que el productor le gusta el número, o sea, esos años que vos no podías estabilizar, ¿qué techo, qué máximo de, por ejemplo, en un trigo? Yo me acuerdo que estaba un 20% debajo de la media alta de la zona, ¿me entendés? Ponele que si la media sacaba 50, yo estaba en 40. Si la media sacaba 120 de maíz, yo sacaba 100. Y si la media sacaba 30 de soja, yo sacaba 20.
¿entendés? Esos 20, esos 10, Es mucho dinero. Entonces, bueno, la verdad que me ayudaron muchísimo los cultivos de servicio a estabilizar rápidamente el sistema, a disminuir las brechas con los potenciales, ¿no? Lo que yo veo que la brecha, no solamente que llegué a eso, sino que lo superé, digamos. Entonces, lo que yo veo que se disminuyó la brecha, nos ayudan a disminuir la brecha productiva con los potenciales de la zona en un 20-25% de maíz, en un 20% en trigo y en un 8% en soja de segundo. Ahora nos vamos a una pausa para luego volver con más cultivos de cobertura. Remates Ganaderos Chaqueño anuncia el remate online de abasto conserva invernada a realizarse el jueves 5 de noviembre en la Sociedad Rural Pampa del Indio, horario 14 horas, sin presencia de público general. Remata Madelán Servicios Rurales. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate online de abasto conserva invernada a realizarse el miércoles 11 de noviembre en la Sociedad Rural Margarita Belén, horario 14 horas, sin presencia de público general. Remata Frey Haciendas. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos.